Debemos inicialmente conocer el formato para consignar las medidas obtenidas. Cabe resaltar que todas deben ser expresadas en milímetros y existe el formato para realizar el análisis del arco superior y el arco inferior. Adicionalmente, observamos una cuadrícula, la cual nos servirá para ubicar la medida del ancho mesiodistal de los dientes. Su objetivo es ubicarlos en orden de manera que visualmente sirva como ayuda y por ende colocar en cada recuadro la medida de cada diente. Para el arco inferior tenemos dos medidas adicionales que no se realizan en el arco superior. Estas son el espacio requerido para la corrección molar y el espacio para nivelar la curva de Spee. Por tanto, el presente video se llevará a cabo realizando el análisis del modelo inferior, destacando que el arco superior se realiza de forma similar exceptuando estas dos medidas, las cuales en el arco superior no son tenidas en cuenta. Hablaremos entonces del análisis de modelos en dentición mixta, el cual es una relación entre el espacio disponible y el espacio necesario o requerido. Aquí, el punto a considerar es que no conocemos el tamaño del canino, ni del primer ni del segundo premolar, ya que no han erupcionado. Por tanto, debemos realizar un protocolo para predecir su tamaño. Un requisito para hacer este análisis en dentición mixta es que hayan erupcionado los 4 anteroinferiores, los 4 primeros molares permanentes y mínimo los 2 centrales superiores. El espacio disponible anterior es el espacio donde se alojan los incisivos. Se determina colocando la punta del calibrador de Voley en la línea media de la cresta alveolar entre los incisivos centrales y la otra punta en mesial del canino deciduo. Hay que realizar este procedimiento para el lado derecho y para el lado izquierdo y luego hacer su sumatoria. El espacio requerido anterior es el espacio necesario para que se alineen adecuadamente los incisivos en el arco. Con ayuda de un calibrador de Voley o en su defecto un compás de doble punta, se mide el diámetro mesiodistal de cada uno de los 4 dientes anteriores a nivel del tercio medio vestibular y se calcula su sumatoria. La discrepancia anterior corresponde a la discrepancia óseo-dentaria, la cual se forma a partir de la diferencia entre el espacio disponible anterior y el espacio requerido anterior, es decir, entre la longitud anterior del arco y el material dentario. Obtenemos una discrepancia nula cuando el resultado es 0, una discrepancia positiva cuando el espacio disponible es mayor al espacio requerido y una discrepancia negativa cuando el espacio requerido es mayor al espacio disponible. Para continuar con el siguiente paso, debemos realizar el ajuste incisivo, el cual se refiere a la cantidad de espacio necesario para alinear los incisivos dentro del arco. Para esto se suma el ancho mesiodistal del central y el lateral derecho. Luego, se abren las puntas del calibrador o el compás hasta alcanzar el valor de dicha suma. Luego, se coloca una punta del calibrador o el compás entre los incisivos centrales y se prolonga hacia el lado derecho y donde se apoye, se traza una línea sobre el modelo, lo que representaría la ubicación que guarda la cara distal del incisivo lateral derecho cuando está alineado. Repetimos el mismo proceso para el lado izquierdo. El espacio disponible posterior se define como el espacio que se dispone en el arco para alojar el canino, el primer y el segundo premolar permanente aún no erupcionados. Para medirlo colocamos el calibrador de Voley o el compás de 2 puntas desde la línea que se trazó para el ajuste incisivo hasta mesial del primer molar permanente. El procedimiento se debe hacer por lado y luego obtener la sumatoria. El espacio requerido posterior se refiere a la sumatoria de los tamaños mesiodistales de canino primer y segundo premolar permanente.
Como en esta fase de la dentición mixta, silente o intertransicional, estos dientes no están presentes en boca, debemos predecir su tamaño. Se ha desarrollado muchos métodos de predicción y ninguno es totalmente exacto. Sin embargo, vamos a estudiar dos métodos de predicción estadística. El primero es el método de Mojers, el cual nos dice que, para predecir el tamaño de caninos y premolares permanentes, debemos siempre utilizar el valor obtenido en el espacio requerido antero-inferior, es decir, la suma del ancho mesiodistal de los 4 incisivos inferiores. Cabe resaltar que siempre se tiene como referencia esta medida, indistintamente si se está haciendo el análisis del arco superior o inferior, ya que el autor reporta que los incisivos superiores no se utilizan como referencia, ya que muestran amplia variabilidad. Luego de tener esta medida, debemos ir a las tablas de predicción de Mojers, las cuales son 4 tablas. Tenemos 2 tablas para el sexo masculino, una para el arco superior y otra para el arco inferior. Para las mujeres igual, 2 tablas, una para el arco superior y otra para el arco inferior. Debemos identificar el sexo del paciente y en qué arco queremos aplicar nuestro método de predicción, es decir, si en el superior o en el inferior. Luego de seleccionar la tabla indicada, nos ubicamos en la parte superior y ubicamos la cifra que más se acerque al valor obtenido del espacio requerido antero-inferior. Y en la columna de porcentaje ubicamos la que Mojers sugiere escoger, que es 75%, pues el autor encontró que es el más práctico desde el punto de vista clínico. El valor correspondiente a la suma de los 4 anteroinferiores, que se relaciona con 75%, será el tamaño que se predice para la suma de canino primer y segundo premolar permanente. Por tanto, este valor es por hemiarcada, es decir, el mismo valor se consigna al lado derecho y nuevamente se consigna al lado izquierdo y luego se obtiene la sumatoria de los dos valores. El segundo es el método de predicción de Tanaka y Johnston, el cual, a diferencia del método de Mojers, no permite diferencia entre sexos. Para el primer paso, en el método de predicción de Tanaka y Johnston, debemos siempre utilizar el valor obtenido en el espacio requerido antero-inferior, es decir, la suma del ancho mesiodistal de los 4 incisivos inferiores. Cabe resaltar que siempre se tiene como referencia esta medida, indistintamente si se está haciendo el análisis del arco superior o inferior, al igual que el método de Mojers. El segundo paso es dividir entre 2 el valor obtenido del espacio requerido antero-inferior. Luego, a este valor ya dividido entre 2 le sumamos 10.5 milímetros para predecir el tamaño de canino primer y segundo premolar del arco inferior. Pero si la predicción será del canino primer y segundo premolar del arco superior, le sumamos 11 milímetros. Cabe resaltar que igualmente el mismo valor se consigna al lado derecho y nuevamente se consigna al lado izquierdo, y luego se obtiene la sumatoria de los dos valores, ya que es una predicción por hemiarcada. Se sugiere que la cuantificación de la corrección molar solo se realice en los pacientes con una relación esquelética clase 1 y cuya relación molar sea borde a borde, es decir, clase 2. Para cuantificarlo se sugiere medir la distancia entre la cúspide mesiovestibular del primer molar superior permanente y el surco mesiovestibular del primer molar inferior permanente. Se coloca la medida en cada lado y luego se obtiene la sumatoria. Se coloca con signo negativo, ya que es un espacio necesario para poder corregirse la relación molar. Es importante cuantificar la profundidad de la curva de Spee, ya que un aplanamiento consumirá espacio. El método utilizado es primero medir la curva de Spee derecha e izquierda y luego aplicar la siguiente fórmula. Se suman las dos curvas de Spee, es decir, curva de Spee derecha más curva de Spee izquierda. El valor obtenido se divide entre 2 y luego de hacer la división al valor obtenido se le suman 0.5.
el valor debe ir negativo ya que es una necesidad de espacio. La discrepancia total en el arco inferior corresponde a la suma de la discrepancia anterior más la discrepancia posterior, más el espacio requerido para la corrección molar y el espacio para nivelar la curva de Spee. En el arco superior, la discrepancia total solamente se obtiene sumando la discrepancia anterior más la discrepancia posterior. Para el análisis de espacio basado en la discrepancia antero-posterior, debemos tener presente que lo que debemos evaluar es la angulación de los incisivos, lo cual se obtiene en la radiografía cefálica lateral a través de las medidas angulares 11 con plano palatino para el incisivo superior y 41 con plano mandibular para el incisivo inferior. Verificamos si el diente se encuentra en posición adecuada, lo que significa que no requiere espacio para mejorar su posición, puesto que ya tiene esa posición adecuada. Si se encuentra proinclinado, significa que requiere espacio para mejorar su posición. Y finalmente, si se encuentra retroinclinado, significa que aportará espacio al arco cuando mejore su posición. Es así como debemos cuantificar cuántos grados se encuentra por encima o por debajo de la norma. Al establecer cuántos grados de proinclinación o retroinclinación presenta el paciente, dicho número debe ser multiplicado por 0.8 milímetros, ya que se asume que un grado corresponde a 0.8 milímetros. Si se encuentra proinclinado, se coloca el valor obtenido con un signo negativo, ya que ese espacio es el que se necesita para mejorar su inclinación. Por el contrario, si el diente está retroinclinado, se coloca el valor obtenido con un signo positivo, ya que al vestibularizarse o mejorar su posición aportará espacio en el arco.